Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ADN Transformador. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lina Hoyos. Lina y yo nos conocemos hace muchos años y hoy queremos traerla para que nos cuente de su historia, de su rol y de sus roles, porque tiene muchos, como muchas de nosotras las mujeres, y que nos cuente un poquito cuál ha sido su historia y su trayectoria haciéndose cargo de algunas transformaciones que ya nos contará en entornos corporativos y no corporativos. Lina hoy es la directora de mercadeo de Juan Valdez, después de varios años de haber estado en la compañía y de una carrera larga en mercadeo en diferentes multinacionales y adicionalmente es coach ontológica y trabaja con propósito y algunas otras cosas más que ya nos contará ella. Pero quiero darle la palabra y la bienvenida, pues para que nos cuente un poquito de ella en sus palabras y que podamos arrancar esta conversación para quienes nos escuchan. Bueno, Elsie, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá compartiendo estos espacios de conocimiento, de experiencia y sembrando seguramente ideas para muchos y muchas que nos escuchen. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo, como dices, para muchas de las mujeres que tenemos diferentes roles, pues yo siempre arranco por definirme un poco como una mujer multifacética porque creo que tengo diferentes facetas en la vida. Una de ellas muy importante, muy importante en mi vida es ser mamá. Entonces soy mamá de Belén, que tiene 4 años y medio, y pues que ha sido un hito importante en mi vida, en la transformación desde lo personal, pero también desde el liderazgo. Ser mamá sin duda me ha cambiado y transformado muchas de las maneras en las que tenía concebida, pues lo que era como esta carrera profesional, de alguna manera. También soy esposa de Rafa. Hace 8 años estamos juntos, entonces, bueno, ha sido también un camino maravilloso y esa faceta también me encanta y le dedico muy buen tiempo a cuidarla, a mi faceta de mamá y a mi faceta de esposa. Y estudié, más bien que soy, no, estudié administración de empresas y siempre desde la universidad me fui por el camino del mercadeo. Me encantan los temas de marketing, de comunicación, de estrategia. Y comencé una carrera profesional, como lo mencionaste, pues en multinacionales, en compañías grandes de consumo masivo como Unilever. Trabajé ahí durante unos casi 9 años, donde hice como las bases de mi carrera profesional. Luego me fui a trabajar a una compañía nacional que es Nutresa, en la Compañía Nacional de Chocolates, manejando la marca Jet, y luego estuve en Coca-Cola, donde nos conocimos tú y yo en ese momento corporativo donde coincidimos. Luego de Coca-Cola estuve trabajando en Alpina y en los últimos 7 años de mi vida estaba en Juan Valdez como directora de marketing, entregando pues digamos una manera distinta también de hacer mercadeo que ha sido encontrar el propósito real en una compañía, vivirlo desde el centro y poder hacer un marketing también desde otro lugar, y es desde un lugar de mayor impacto, que es lo que a mí más me resuena en este proceso. Entonces también durante este camino profesional pues he estado navegando eso, ¿no? Como encontrándome en las facetas de cómo puedo ir evolucionando de un marketing que antes era muy transaccional, muy del mundo del capitalismo normal, a ir a un marketing que tenga, digamos que una manera diferente también de hacerse. Entonces eso ha sido desde lo profesional. En el 2018 me certifiqué como coach ontológica, un poco en un proceso, en un camino como de mirar para adentro, después de unos quiebres de vida importantes en lo personal, particularmente en mi relación de pareja.
Y ahí empecé a ver hacia adentro y a mirarme y a observarme y a trabajar en mí. Entonces a mí el coaching me abrió ese camino, esa ventana a conocerme, a conocer mi mundo emocional, mis creencias, todo esto. Y bueno, ahí comenzó también esa otra faceta de mí. He estado metida en este mundo del coaching, estudié también coaching en programación neurolingüística, he hecho algunos cursos, certificaciones en temas de propósito de vida, y ahorita estoy en una formación de una herramienta que ha cambiado mi vida y que me ha transformado, que es la respiración holotrópica, entonces me estoy formando en esto. Un poco también como desarrollando ese lado de mí que acompaña desde un lugar distinto, entonces bueno, eso también viene ahí como gestándose muy fuerte. Así que bueno, eso es un poquito de mí, contando ahí como en mis diferentes facetas y recorrido. Lindo, gracias por completarme la historia, porque yo tenía bastante, pero no la tenía completa. Y para que los demás te puedan ir conociendo y escuchando también desde dónde estás trayendo lo que traes. Nada, me causa curiosidad lo que dices como de un marketing distinto, ¿no? Y de un acompañamiento diferente. Y tal vez lo que te preguntaría ahorita, como para que lo exploremos, es ¿qué es eso? ¿Qué es eso que sientes que quieres cambiar? O sea, cuando hablas de diferente a lo tradicional, ¿es eso nuevo que estás trayendo? Y más, y como más atrás, como a qué responde, ¿no? ¿Cuál es la inquietud que te genera lo tradicional para traer algo distinto, como para que nos des un poquito de contexto de cuál es tu mirada? Sí, a ver, yo creo que yo desde hace mucho rato, de hecho desde que trabajé en Coca-Cola, me empecé a cuestionar como, bueno, yo, ¿esto qué hago? eh, ¿Qué propósito tiene? Más allá de que hagamos que la gente compre más, consuma más, porque generalmente detrás del mercadeo de las grandes compañías, pues siempre están los retos de los números, de la venta, de las cifras, de que siempre es creciendo, creciendo. Y me confronté mucho como en una mirada de si realmente lo que yo estaba haciendo en marketing, que además creo que es un área en la que yo siempre digo hay unos superpoderes al servicio de las compañías y es hacer pues promover el consumo, generar más venta, más relevancia de las marcas que uno acompaña o con las que uno trabaja. Yo me pregunté de fondo como, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que yo, por ejemplo, en Coca-Cola, haga que la gente compre más gaseosa y tome más gaseosa? Y sin entrar en esos debates de si soy fan de la gaseosa o no, porque pues no vale la pena y cada uno sabrá y querrá consumir lo que consume, particularmente a mí me confrontó mucho verme vendiendo algo de lo que yo no promuevo ni dentro de mi estilo de vida. Entonces fue como, uy, venga un momento, yo qué estoy haciendo porque como que no era coherente que yo por dentro pensara y sintiera unas cosas y actuara de una manera, pero por fuera estuviera promoviendo que otras mamás compraran gaseosas para sus niños. La verdad, debo decirlo que me confrontó bastante y ahí empezó este cuestionamiento y eso acompañado un poco también de mi proceso personal y empezar a mirar para adentro y empezar a observarme vino como una conversación profunda de yo lo que quiero hacer es que lo que yo despliegue laboralmente tenga un sentido y un propósito más noble, digámoslo así, una causa más noble. Y ahí me fui al Pina buscando un poco eso. Quizás encontré algunas cosas, no al 100%, pero luego llegué a Juan Valdez y me di cuenta que sí se puede hacer un marketing y sí se puede hacer negocio teniendo el impacto y una causa noble en el centro. En el caso de Juan Valdés, para mí ha sido pues trabajar por el país, trabajar por los caficultores, es real. Entonces, vivir eso ha sido muy bonito porque sí me di cuenta que lo puedo hacer distinto. Y empezar a buscar cómo promuevo desde mi rol un mercadeo diferente. Entonces yo lo llamo, no es el mercadeo, yo a veces me siento como un poquito la activista del marketing porque yo promuevo detrás del mercadeo que sea un mercadeo consciente, yo lo llamo así. Muy inspirada en un libro que leí que me cambió la vida, que es Capitalismo Consciente. Y ese libro a mí me mostró un mundo de posibilidades de uno sí puede hacer plata, porque ojo, esto no es de negocios altruistas y solamente a favor de lo social sin ser rentables ni, por supuesto, sostenibles, sino todo lo contrario, negocios que son sostenibles en todo el sentido de la palabra, sostenibles desde lo financiero, desde lo económico, porque tienen un impacto económico, eso no, el hecho de que sea capitalismo consciente no significa que no sea rentable ni que no tenga
el objetivo numérico y de resultado en la mira, pero es una forma de hacer negocios pensando en igualdad de condiciones para todos los stakeholders. Entonces, así como para el inversionista hay que dar rentabilidad, para el colaborador, para el consumidor o para el cliente, para el proveedor, para la comunidad donde operas. Entonces, a mí esta mirada más integral de los negocios me apasionó y yo dije, esto lo quiero llevar al marketing. Y desde ahí empecé como a ver todo esto que he aprendido y que intuitivamente ha aparecido en mí también con mi proceso personal, pues es cómo lo llevo a mi liderazgo, cómo lo llevo a acompañar a los equipos y a promover esa mirada y esa forma de hacer mercadeo desde un lugar más integral, cómo llevo conversaciones más justas y equitativas, por ejemplo, cuando uno trabaja en marketing con los diferentes proveedores y empezamos a buscar no solo que se vuelva la relación proveedor-cliente, sino que haya una relación colaborativa. Entonces, con las agencias, por ejemplo, yo trabajo de esa manera, cómo las campañas y las comunicaciones y las acciones que hacemos buscan el beneficio no solo del caficultor, sino también del consumidor y de la gente que trabaja detrás de la marca. Entonces, ahí empezó como mi mirada frente a esa manera de hacer marketing con un propósito más noble en el centro, pero también con una serie de acciones que hacían o que hacen que el mercadeo tenga un sentido distinto y que los superpoderes que tenemos en marketing de creatividad, de comunicación, de transformar una idea en algo maravilloso, pues se hagan al servicio de algo mucho más noble. Entonces, creo que eso es lo que he promovido en los últimos años, es lo que me conecta y es lo que quiero seguir haciendo sin duda. Mm, Y me encanta como la mirada sistemática, como de sistema integrado que traes a la conversación, mm, ¿no? Y cómo no tenemos que dejar de ver el resultado, ¿no? Al contrario, es como ampliamos la definición de resultado, resultado para el inversionista, pero también para el mm, caficultor y también para el consumidor y también para quienes trabajan contigo, cómo vemos de manera más amplia el resultado, incluimos a los diferentes jugadores del sistema en la mirada. Que total. me encanta cómo oírlo y ver cómo lo has traído. ¿Cómo ha sido el traer eso a la realidad, como a tu práctica y a tu rol? Cuando nosotros en ADN hablamos de los agentes de transformación, siempre hablamos de tres cualidades: el liderazgo, Mm, el emprendimiento y la innovación. Porque, claro, podemos tener una gran idea, pero si no tenemos como equipo para equipo, y no quiero decir estructuralmente, sino personas que nos compren la idea y nos acompañen y podamos movernos con ellas, forma de ejecutar, ¿no? De emprender, de hacer, de traerlo a la vida y nuevo, porque finalmente es una mirada no totalmente diferente, pero es una mirada que integra cosas distintas a lo que traía la tradicional. Entonces, ¿cómo ha sido para ti traer eso como a tu día a día y a tu rol dentro de la organización o las organizaciones? sí, con los elementos que mencionas, el primero antes de que me los nombraras, te iba a decir el liderazgo, y porque es la manera en que yo creo que este tipo de conversaciones o este tipo de transformaciones se ejercen es desde los líderes, ¿no? O sea, es muy difícil que una compañía a nivel, digamos, de equipo no replique lo que ven sus líderes. Y para mí la premisa fundamental ahí en el liderazgo es el autoliderazgo. Y es justamente, yo no puedo, yo creo en esto, y es que no puedo liderar si no tengo herramientas puestas encima, no teóricas, no desde el conocimiento, sino desde realmente encarnarlas en todo su ser, para llevarlas a los equipos y poder promover una conversación distinta. Entonces, de hecho, yo tengo un podcast que se llama Liderarte, porque creo la premisa de el autoliderazgo consciente y es yo no puedo entregar lo que no tengo, no puedo entregar lo que no, porque el liderazgo no es algo que, una idea que todos me van a seguir solo porque yo la diga, porque soy la jefe. Es algo que debo promover, algo que debo ser coherente entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso. Es algo que yo con mi mirada todos los días de manera constante estoy direccionando sin necesidad de imponerlo. Creo que ese ha sido el punto. Entonces, te voy a poner un caso concreto. A mí me traen una campaña y a veces hay campañas que yo cuando las he mirado y las observo digo, esta campaña no es verdad. O estamos hablando de una conversación ¿por qué estamos contando esto? Sí,
tenemos todo un tema más chévere que contar de impacto y cómo vinculamos ese impacto dentro de lo que el consumidor le importa y cómo mezclamos. Entonces, yo en mis decisiones, en las miradas, por ejemplo, cuando juzgo campañas de comunicación, cuando reviso proyectos de innovación, cuando planteo la estrategia de mercadeo con mi equipo hacia el otro año, yo estoy calibrando esa mirada, estoy diciendo, listo, acá estamos teniendo algunas innovaciones, por ejemplo, de tendencia, pero también estoy viendo, estas son de impacto al caficultor, cómo juntamos y cómo balanceamos que no nos vayamos solo al marketing tradicional, sino traigamos a la mesa iniciativas distintas. Yo como líder estoy en una conversación permanente, por ejemplo, con la directora de sostenibilidad, y eso lo hago yo como líder para decir, bueno, ¿qué traes tú este año en tus programas que yo lo pueda usar como ventaja competitiva de la marca? Entonces, fíjate que son decisiones diarias, acciones diarias, pequeñas, microacciones, que van imprimiendo y que el equipo va empezando a replicar porque va viendo que el líder está en esa mirada, pero es una conciencia casi que diaria de ir cultivando decisiones, pensamientos, conversaciones, acciones alrededor de una mirada o de una filosofía, de una forma de hacer las cosas, pero que no serían posibles si yo no tengo la conciencia y el autoliderazgo para eso. Si esta conversación para mí no es importante y tú lo pones súper bien con el tema del pensamiento sistémico, digamos, es si yo como líder no entiendo que lo que yo hago en mercadeo puede impactar más stakeholders, puede incluir muchas más cosas, pues nadie lo va a promover. Yo siempre pienso que las marcas, por ejemplo, son consecuencia de lo que sus líderes y de lo que las personas que están detrás de esas marcas están liderando. Y esas personas, todos lideramos con nuestro filtro personal, como vemos el mundo. No podemos liderar de otra manera. Entonces, por eso para mí, la manera más práctica de hacerlo es autoliderándome y yo ahí utilizo muchas herramientas, desde el coaching, la terapia, la autoobservación. Yo estoy en constante siempre búsqueda interior de mí, de entenderme, conocer mis patrones, de buscar. Y eso me ha venido despertando también como esa sensación de conexión con otros, de un mundo más sistémico, de una mirada, de una comunicación y de una cosa como más honesta y más coherente. Entonces, creo que el hecho de yo no estar en ese piloto automático hace pues también que yo pueda liderar desde ese lugar, sin decir claramente que esté iluminada, ni mucho menos, sino que el solo cuestionármelo y ayudarme a ver cosas que me doy cuenta constantemente de temas en los que estoy, me ayuda a liderar desde otro lugar. Entonces yo diría que sin duda el liderazgo es una, partiendo del autoliderazgo como herramienta más importante. Y lo segundo es la innovación. Yo sí creo que dentro de innovación es como, entra para mí no tanto innovación de producto, sino es como traer formas diferentes de hacer las cosas, formas diferentes de cuestionarnos el famoso status quo, hacer preguntas poderosas al equipo de, bueno, ¿y esto cómo lo haríamos diferente? ¿Esto cómo se puede integrar al caficultor? ¿O esto qué impacto tiene real con nuestro propósito? ¿O esto realmente responde al propósito que tenemos? Es empezar como a tener esa habilidad de poder traer a esa conversaciones que nos permitan innovar y hacer cosas distintas que se relacionan con ese propósito. Entonces, yo diría que eso para nosotros, enmarcándolo en tu concepto, es como yo lo veo, es liderazgo e innovación, son como esas dos herramientas que me han ayudado a poder llevar esto a la vida, concreto en pasos, en decisiones diarias, en conversaciones. No te miento que a veces es retador que el día a día y el negocio te lleva tan rápido que no siempre hay como esa pausa para uno poder como cuestionarse de fondo lo que estamos haciendo, si sí estamos teniendo en cuenta al consumidor, al caficultor, al colaborador, o sea, como que a veces, y por eso me parece que esta mirada de liderazgo se vuelve más retadora incluso, porque es mucho más fácil pensar solo en el resultado, ir detrás de él, pase lo que pase. Pero cuando en la mesa tienes que tener a tantos stakeholders al tiempo integrándolos, pues es un reto mayor, porque tienes que estar pensando empáticamente en qué necesita cada stakeholder para responder a eso y eso tiene una demanda mayor que lo que normalmente estamos acostumbrados cuando solo pensamos en el resultado y no estamos pensando en nada más. Entonces sí implica una responsabilidad de como, digamos, un nivel como de, digamos, sí, no sé, la palabra sería como de entendimiento de todas esas necesidades de stakeholders mayor y a veces el día a día, uno se pierde en el día a día y hay que estarlo Totalmente. recordando. Entonces, bueno, es parte del reto que tiene esta mirada también, ¿no? Mm. Mm. Y detrás de esto, y tú misma lo mencionaste cuando hablabas como del autoliderazgo, escucho como
prácticas y aprendizaje, conocimiento, recurrencia permanente como en ti misma, ¿no? Mm, Creo que el que tú puedas sostener estas conversaciones y esta manera de liderar, em, seguro tiene fondo en todo en lo que haces y lo que como complementas también tu propio ser y tu propia mirada. mm. Em, Me surgen como dos preguntas. Una tiene que ver como con cuáles son esas prácticas tal vez que pudieras compartir con las que te sientas tranquila, que tienes como para compartir con otros que te ayuden a mantenerte centrada, abierta, como con el panorama completo y centrada en ti misma para poder elegir y decidir. Y la otra, que creo que tiene que ver, pero las voy a hacer separadas por si las quieres tomar aparte, es cómo entran a jugar, ya lo mencionaste de cierta manera, cómo entran a jugar el coaching, la respiración, como todas estas líneas que podríamos decir no son tradicionales en el mundo corporativo, cómo entran también a sumar a este liderazgo consciente. Sí, sí, están, pues para mí están relacionadas porque varias de esas herramientas son las que yo utilizo, pues para eso. Digamos que mm, yo, un poquito como hablando desde mi historia personal, yo he sido una persona como durante mi mayor tiempo de carrera corporativa, digámoslo, porque quizás no todo el mundo lo comprenda y cuando diga el tema de tener una energía masculina más fuerte, van a pensar que es que, es que soy masculina y me he visto como un hombre. No, es una energía más del hacer, más de la acción, más de la estrategia, del número del KPI. Y así fui, digamos que de 41 años que tengo, por decir que por lo menos unos 35. Y eso que recientemente es que he estado como conquistando una mirada distinta del liderazgo. Entonces, para mí, y esto lo hablo desde la experiencia personal, por supuesto, no es una teoría que haya leído en el libro, pero es lo que yo he experimentado, es para mí estar en el centro ha sido venir en una búsqueda de integrar un lado más femenino en mi liderazgo, una energía más femenina. Entonces, cuando yo he empezado a quitarme como un poco esas capas de la energía masculina, bajarles un poquito el volumen, no solo al resultado del KPI, no, como a la estrategia, a la acción, sino me he permitido momentos de pausa, me he permitido momentos de conexión conmigo, me he permitido conectar más con la intuición, me he permitido como conectar con estados creativos desde otro lugar, no solo desde el hacer y desde la acción. He empezado a equilibrarme y eso ha sido como parte de esa conquista reciente en la que estoy, para poder tener ese liderazgo un poco más centrado. Yo creo que, de hecho, creo que el mundo necesita hoy líderes, no importa si es hombre o mujer, porque es que aquí no tiene nada que ver con el género, sino con la energía disponible. Yo creo que el mundo necesita un liderazgo más equilibrado entre lo femenino y lo masculino, o sea, un liderazgo que contempla un poco esto, ¿no? El sistema, el cuidado, el otro, lo empático, la comunicación, el escuchar la necesidad del otro para tu poder desde donde estás accionar también en función no solo de la necesidad tuya, sino de la de los demás. Y eso implica trabajarle mucho al ego desde la mirada, no como lo que se entiende normalmente del ego, que puede ser como, ay, no, la soberbia, no, al ego es como a la respuesta a mi personalidad, que en mi caso, como les cuento, ha sido un liderazgo más como desde la acción y el hacer. Y para eso, pues sí he tenido que utilizar herramientas que a mí me sirven mucho para conectar en lo profundo y luego en lo práctico en el día a día. Entonces, pues yo no estoy, digamos que en retiros de la profundidad del ser todos los días, porque claramente no puedo, pero yo por lo Ujú. menos sí tengo prácticas, 2 veces al año trato de hacer retiro profundo, profundo de ir a mi inconsciente. La respiración holotrópica para mí fue un descubrimiento muy valioso por eso, porque es una herramienta que con recursos propios naturales, con la respiración, uno puede llegar a esta amplia conciencia y empezar a ver qué hay en el inconsciente mío que maneja mi forma de ver el mundo. Entonces, pues fue muy potente porque yo cuando hice mi certificación de coaching, yo lo que hice fue respirar. Yo iba y sacaba como contenido del inconsciente, pero a través de la conversación y de la integración con el coaching, me ayudaba a poder ya A reorganizar procesarlo. la creencia. De pronto decía, uy, encontré. ¿Y qué es lo que hay en el inconsciente? Pues vivencias, experiencias de todo tipo, desde la historia biográfica, pero también digamos que esta herramienta, que es una herramienta de psicología transpersonal, te habla
también de lo que pasa cuando estuviste en gestación y también incluso cuando fuiste concebido. O sea, hay momentos en la memoria del inconsciente de cada uno que marcan la forma en que vemos el mundo. Y yo siento que la terapia tradicional pues me llevaba hasta lo que yo me acuerdo, quizás lograba darme cuenta de algunas cosas, pero esto me potenció mucho como ir y poder ver realmente, sacar, encontrar vivencias, experiencias, traumas que me han ayudado el coaching y la terapia y otras herramientas más de conversación a integrarlas y luego a replantear las creencias que, por ejemplo, para mí la herramienta de toda la estructura que trae la PNL me ha ayudado mucho a reprogramar muchas creencias que han sido muy potentes. El coaching me ha ayudado mucho, por ejemplo, yo antes en esta versión de línea que les cuento más masculina, más del hacer, estaba muy desconectada del sentir, de la emoción, pero me desbordaba mucho la emoción. Entonces era una persona súper emocional, pero no lograba gestionar la emoción. Y el coaching, pues sin duda, y el ontológico sí que me abrió el mundo a mi propio mundo emocional. Entonces, darme cuenta cuando estoy en miedo, cuando estoy en ansiedad, cuando estoy en tristeza, cuando estoy en frustración y cómo son mis mecanismos y mis patrones de respuesta ante esas emociones. Eso ha sido súper bonito porque me pillo una y otra vez cayendo en el mismo patrón, ¿no? Todavía yo digo, ay, estoy en frustración y quiero salir corriendo, pero yo ya sé que es mi respuesta automática a la frustración. Entonces, lograr ver eso ya te implica un camino de cambio y de poder empezar a transformarlo. Entonces, para mí la combinación maravillosa de herramientas, pero herramientas hay muchas y muchos de los que nos escuchen dirán, bueno, yo puedo hablar, a mí me funcionó la respiración. Hoy por hoy, por ejemplo, yo hago terapia, yo voy a terapia cada 8 días. Para mí es como ir al gimnasio. O sea, yo está dentro de mi rubro económico, de mi PIG personal. Yo tengo gimnasio y terapia como algo que me permite estar conversando. Hago, de hecho, terapia como en la filosofía más junguiana, que es más del inconsciente. Y me gusta porque hay muchas cosas que empiezo a descubrir de mí en todas estas prácticas del día a día, en la relación, en mi manejo, en mi rol laboral, con mi equipo, que empiezo a encontrar que son necesarias integrar e ir viendo. Entonces, no es ir a terapia porque esté mal, en realidad es porque se vuelve una práctica constante de autoobservación que a mí me parece que es muy valiosa. Entonces, eso ha sido como muy importante y pues he utilizado estas herramientas, el coaching, la respiración y la terapia, digamos, hoy por hoy es la que utilizo, es esta, pero muchas cosas que me ayudan como a eso, a volver al centro y a estar como muy conectada conmigo, es lo que trato e intento. No siempre lo logro, vuelvo y digo el día a día, pucha, el piloto automático lo bota uno a la ruta que uno normalmente conoce, que en mi caso es el hacer, lo que les cuento, ¿no? Entonces yo fácilmente me desbordo y empiezo como una moto, digo yo, es como el hacer, y empiezo a bombardear y salgo como una loca. Y cuando ya me doy cuenta, digo, uy, puchis, estoy como desatada, entonces vuelvo al centro. Y así ¿Qué mi te reto ha ayuda a sido, volver al centro? dime. ¿Qué te ayuda a volver al centro en esas Lo locuras primero y es, bueno, momentos? sí, lo primero es darme cuenta, o sea, ya me doy cuenta más rápido y en menos tiempo cuando estoy desbordada en el hacer. Entonces, lo primero es como, el darme cuenta es como, uff, me perdí otra vez en el hacer, aquí voy como una moto. Y luego hago prácticas que me ayudan a eso. Entonces, meditar, conversar en la terapia me ayuda un montón porque entonces, claro, ahí me doy cuenta y logro Te irme a das cuenta. cuenta. Y luego hago rituales, yo escribo por las noches, medito, así sea 10 minuticos y la agenda no me da. Hacer ejercicio, por ejemplo, mira, a mí algo que me ha parecido súper bonito es que yo antes si no iba al gimnasio y me mataba sudando, yo creía que no había hecho nada. Entonces, por ejemplo, ahora hago pilates y los pilates no es que, no es que sude, ¿no? A veces digo, ¿será que sí hice? Pero a mí ese momento de conexión y presencia con más conciencia me ha servido muchísimo. Hago cosas que me gustan, que me hacen pausar, ¿sabes? Como que me ayudan a volver al centro, es como encontrar ese espacio de pausa para poder como reconectar conmigo. Entonces ahí pues practico mucho eso, como respiración consciente, eh, herramientas que me ayudan básicamente a nivel corporal, que eso también me pareció muy lindo del coaching, porque así como estaba desconectada de la emoción en su momento, estaba muy desconectada de mi cuerpo, es volver al cuerpo como si fuera un radar en que estoy. Entonces yo estoy constantemente leyendo el cuerpo, si estoy ansiosa, si me sudaron las manos, si estoy con palpitación, digo, pucha, estoy ansiosa. Entonces respiro, o sea, es muy de micro, otra vez, micro pasos, micro momentos, cuando estoy así conectada en una reunión, entonces yo empiezo a respirar. Cuando sé que estoy como en modo de volver al centro, pues trato de centrarme de esa manera.
Chévere. Y estaba como pensando también un poco como qué podríamos decir como a las personas que no han tenido todos estos entrenamientos o espacios de autoconocimiento y de profundización en otras técnicas y formas, como que de esto les podría ayudar a ellos. Y fíjate que ahí al final lo fuiste trayendo, ¿no? Como el volver a conectarme conmigo mismo, la pausa, la respiración, la conciencia corporal pueden ser Mm, cosas que podría tomar cualquiera de nuestros oyentes y buscar su manera, ¿no? Su manera tu de manera, parar, sí, de tomar aire, hasta de respirar de manera sí. consciente, tal vez no con toda la técnica que pueda haber detrás y que podría aprender y podría ser un primer paso como para entrar a explorar diferentes caminos de centro y reconexión. Sí, ahí con lo que mencionas me llega como también la sensación de que muchas veces en estos mundos de liderazgo corporativos, digamos en el que estoy yo, parar está mal visto. Es como si uno parara y hay un juicio de si yo paro no soy valioso, si yo paro. Mm. Yo un poco lo que Estoy invitaría perdiendo el tiempo. perdiendo el tiempo. Yo invitaría como a los que nos escuchen y como dices tú, en el contexto de pronto no han tenido y no tiene uno que certificarse ni hacer formación. Yo lo estoy haciendo porque me apasiona el tema y yo quiero seguir un camino, digamos que profesionalmente hablando, de acompañar a personas en ese proceso, justamente en los que no tienen herramientas y acceso, cómo entran a un mundo de autoconocimiento para liderarse de manera más consciente, es como lo que yo quiero continuar haciendo. Em, pero mi invitación sería como a encontrar la creencia fundamental que hay de fondo de por qué no me permito parar. Y acá vienen esas preguntas poderosas que pueden ayudar a la gente a decir, bueno, ¿qué pasa cuando paras? ¿Qué sientes que pierdes cuando, porque a veces no paro por miedo, no paro porque me dejo de sentir valioso y si yo, y me da culpa, por ejemplo, mucha gente en conversaciones que yo he tenido es como es que si yo me doy ese permiso a mí de irme un día de retiro, como lo hago yo, por ejemplo, me da culpa porque como no estuve con mi hija, a mí me ha pasado, como que digo, pucha, estas semanas estuve más ausente porque me tocó ir a la oficina, pero tengo el retiro. Podría posponerme para estar con ella y compensar el tiempo, pero yo digo, si yo no estoy bien, ella tampoco va a estar bien. Entonces yo me priorizo en ese momento y digo, prefiero ir al retiro. Sé que va a ser un fin de semana que no nos vemos, pero es que yo sé que de ahí yo llego recargadísima para poder estar dispuesta y con energía para ella. Entonces, el tema de la culpa juega un rol importantísimo, el tema de la creencia y el sistema generalmente nos lleva como, nos ha llevado como yo lo llamo como en un rush de estar haciendo, 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 y como en una especie de manía de estar así, como que si tú no estás actuando, no estás haciendo, no estás decidiendo, no estás siendo productivo, no vas a lograr nada. Yo me di cuenta hace poco, por ejemplo, él sí que tengo una creencia que sí que la estoy desmontando en este momento, reprogramando poco a poco, y es como que si no es rápido, no es valioso. Que si las cosas no pasan rápido, no tienen valor. Y yo decía, ¿en qué momento yo me monté en esto? Y retomando, claro, pues es que la velocidad para mí siempre ha sido como un factor de éxito. Entre más rápido llegue a la meta, entre más rápido llegue al número, entre más rápido me nombren al siguiente rol, pero lo que trae detrás de eso es un cansancio infinito. Entonces, hoy yo particularmente lo estoy redireccionando hacia otra idea, pero también me doy cuenta mucha gente agotada porque está en una carrera contra el tiempo de logro y objetivo. Entonces, eso me parece como importante, como ir a la causa de si te cuesta trabajo parar a respirar, porque el tema es hacerlo, como que hay una disposición Mm. que sí, claro, lo voy a hacer, pero al Pero final se no te pasa. pasa la vida y no lo haces. ¿Por qué? Porque la respuesta automática viene dada por algo de fondo que generalmente tiene que ver con una creencia fundamental que te lleva a actuar de una manera y otra repetidas veces sin darte cuenta. Entonces, eso puede ser algo que para arrancar en este mundo es como pregúntate de fondo si no lo estás logrando, no puedes de pronto lograr ese equilibrio, ¿qué es lo que hay de fondo ahí? No puede ser valioso. Y sabes que me aparece otra pregunta ahí acompañando el por qué no puedo parar, es como el para qué quiero parar, ¿no? El que pareciera obvio, pero creo que los mismos juicios nos llevan a pensar que no tiene sentido, ¿no? Que para Claro. qué lo voy a hacer si voy a perder el tiempo, no voy a sacar nada parando, no voy a poder sacar nada descansando. Mm, Entonces, sí, es como poder darse el espacio de que la recuperación, el centro, la conciencia, la respiración
también son relevantes y también necesitan como de nuestra atención y de Sí. nuestra energía. Y me haces pensar en algo también con eso que dices, y es muchas veces no paramos porque parar significa hacerse cargo de conversaciones que no queremos tener. Entonces, esa es otra manera. Y es claro, el hacer se vuelve un alivio. Para mí fue un alivio mucho tiempo. Es claro, yo hago, estoy distraída, haciendo, logrando, obteniendo resultados. Pero eso evita que yo me haga cargo de conversaciones más profundas que son dolorosas o que implican tomar decisiones, porque a veces hay gente que prefiere no parar porque sabe que cuando pare, un lugar muy profundo, quizás no tan consciente, para y se va a dar cuenta de que la escena que está viviendo no es la que quiere vivir, Justo. por ejemplo, Mm. que está totalmente desbordado, que está sin tiempo, que está cansado, que está enfermo, que está... Y se tiene que hacer cargo de conversaciones que son difíciles y es empezar a preguntarse, bueno, ¿y esto para qué? Y vienen estas crisis a veces existenciales que tiene uno normalmente a los 40, en donde dice, o a veces antes, o a veces después, en donde uno dice, bueno, ¿y todo esto que he construido y esta cima a la que llegué, para qué? Ok. Y yo me he venido cuestionando eso. Hoy estoy en este rol y muchas veces digo, bueno, desde acá estoy ejerciendo un liderazgo, estoy impactando, estoy logrando muchas cosas desde esa mirada más integral. Pero constantemente nos estamos repensando y está bien, no hay que temer, digamos, a eso porque no es que uno tenga que salir y dejar todo tirado y desestructurar la vida y volverla a armar. Muchas veces sí, muchas veces no, pero es importante hacerse cargo de esas conversaciones y creo que a veces el hacer y no parar nos evita hacernos cargo de cosas que son, que uno sabe por allá, la voz del alma le está diciendo a uno como, oye, hay un pedacito de ti que necesita ser escuchado. Y uno dice, no, 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 después porque esto se me puede volver el mundo al revés y porque pasar por esas conversaciones puede ser doloroso. Entonces, nada, hay que pasar por ahí. Es también como la invitación. Mm. Total. Y ya como para ir cerrando, hay otra cosa que me aparece y que quisiera como que le pusieras palabras y escucharte al respecto. Y es como que yo en ti, porque te conozco y escucho tu historia, veo como una capacidad muy grande de integrar cosas distintas, ¿no? Hablas de integrar lo femenino y lo masculino, pero también de integrar como el mundo interior con el mundo exterior, los resultados con el sentido. ¿Cómo, cómo ves eso y qué nos podrías también como contar al respecto de cómo ha sido ese camino de integración como de tantas facetas en lo que hoy eres? Mm. Sí, gracias, sí, gracias por decírmelo. Mi esposo dice que yo soy como un puente para él, ¿no? Obviamente no para el mundo, no sé, pero es como un puente entre lo invisible y lo visible, porque digamos que como venido entrenando como en entrar a ese mundo interno muy profundo, muy, 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 porque me meto a unos niveles de profundidad además me encanta, entonces también debo decir lo que es que como que encontré una pasión en entrar a esos mundos del inconsciente, a traer como contenido, a sanar, a trabajar en mí y luego salir al mundo y explorarlo, porque es algo innato que viene en mí también, como el comunicar, el expresarme y el aparecer. Entonces, son como dos energías muy disponibles, que una estaba más escondida que la otra y la he venido como desempolvando. Y eso sin duda, pues lo que hace es que sí, me ayuda como a ver todo como en ese balance, lo que yo trato. Yo de hecho hablo más que equilibrio de balance porque me gusta, la palabra equilibrio me lleva como a la connotación de que estamos haciendo como la fuerza para La sostener atención. todo en el punto perfecto y desde ahí no hay una fluidez. A mí me gusta más la palabra balance porque siento que nos lleva como por un baile. A veces me pierdo en el hacer, sí, y estoy como en el resultado. Si te hablo hoy, que de hecho habíamos cuadrado esta reunión varias veces y yo te decía, no, no, no estoy disponible, emocionalmente hablando, porque venía en el rush del hacer así a toda, o sea, tenía que sacar 400 cosas en 3 meses y las sacamos, pero obvio, a un costo alto. Entonces, claro, ahorita llegué a este punto y digo, uff, me miré hacia atrás y digo, creo que me desbordé. Es esa conquista diaria entre ese vaivén de cómo voy al hacer, miro el resultado, vuelvo y traigo desde el interior, conecto con lo profundo, con la conversación, con el sentir. Y esto pasa en el día a día. Por ejemplo, yo con mi equipo tengo una sesión de 1 a 1 cada 15 días y hay un 1 a 1 que es del hacer, tan, 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 checklist, y esto, sí, no, listo, vamos, tun, 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 tun. Y hay otras que, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿y cómo te has sentido esta semana? ¿Y qué pasó? Y entonces ellas empiezan a contarme y terminamos. Dicen, gracias por la sesión de coaching, chao. Y colgamos.
hicimos nada al hacer. Y es muy lindo cuando me dicen ellas, ay, es que estas son las que más me gustan, porque además es llevar al equipo también a que no todo es, ellas llegan con el problema, no, es que fulanito, perencejito, bueno, algún reto desde el hacer. Y yo los llevo de pronto a mirar el ser y se dan cuenta como salen con otra conversación totalmente distinta con la que llegaron y es muy bonito, pero también hay otras reuniones en donde nos vamos a lo pragmático del hacer, o sea, poner fecha, número, porcentaje, o sea, desde lo táctico, desde lo concreto. Es navegar esos dos mundos y yo creo que para mí ha sido el autoliderazgo nuevamente, es que el hecho de que yo tenga como esa disposición a entrar a mi interior e ir, mirar, observar, conocerme y luego ir y accionar, porque también es una energía muy disponible para mí, ha sido un descubrir reciente y es lo que pues yo creo que innatamente empieza a emerger en mi forma de interactuar. Es mi propósito, de hecho hoy si tú me preguntas en qué estoy, yo estoy como en esa búsqueda de balance e integración de mi femenino y mi masculino y quiero acompañar a personas a integrar desde el ser y el hacer. De hecho, yo tengo una mentoría que acompaña a las personas en ese camino profesional a que conozcan eso desde su sentido laboral, su propósito profesional desde el ser, sus habilidades, sus talentos, todo esto. Y luego llevarlo al hacer pragmáticamente desde un diseño ya de cómo puedes entregar valor al mundo, que es traer como toda esta mirada de mercadeo y de negocio que yo tengo. Entonces, lo estoy como tangibilizando. Ese proyecto para mí es muy lindo porque es como un hijito chiquito que está naciendo, emergiendo, en el que yo integro ahí sí todo lo que tengo desde el ser y el hacer, porque es como parte de mi propio trabajo personal, pero es el que quiero poner como a disposición también y al servicio de otros. Entonces, esa danza es la que yo creo que es como la conquista en la que yo estoy y en la que me apasiona también acompañar a otros a hacer y así, con herramientas, con autoconocimiento, autoobservación, autoindagación. Como yo lo llamo como una curiosidad constante de estarte preguntando el trasfondo y luego llevando a lo práctico también como esto a la vida, ¿no? No quedarnos tampoco en solo la autoanálisis, autoobservación y en la mirada intuitiva, porque ahí se pierde mucho la estructura, se pierde lo concreto y a mí lo concreto me fascina, el resultado me encanta y eso es parte como de cómo creo que es como mi filosofía de vida en este momento, yo creo. Lindo. Y hay otra cosa que quisiera como mencionar, porque me parece es como la valentía de traer un mundo al otro, ¿no? Como de romper el paradigma y mostrar, uy, y probar más que mostrar que, que la conversación de un lado nutre la del otro y que la del otro nutre la de este, ¿no? Que creo que es como lo Total. que nos separa, nos polariza, nos Mm, divide en sí, solo sí, sí. poder usar unas cosas en un lado y otras en otro. Y lo que escucho en tu historia y en tu ser oferta a este mundo es como poder ir trayendo de un lado para el otro y como integrando esas miradas en resultados, en acción y en sentido y propósito. Mm, Lini, sí, ¿dónde ah, pueden seguirte o buscarte quienes están interesados en saber más de ti? Nos gusta como dar ese claro. espacio. Súper, no, muchas gracias. Y me pueden encontrar en Instagram como @linahoyoscoach. Ahí pues publico contenido normalmente, cositas que comparto, ideas, bueno, temas, talleres, espacios, mentoría, todo lo que de a poquito voy haciendo, porque claramente hoy por hoy en el rol de Juan Valdez no es que me dé la vida todavía para ampliar eso tan grande, pero bueno, ahí vamos con esto. Tengo un podcast también en Spotify que se llama Liderarte, donde pueden también como seguirlo y escucharlo, que pues tiene como muchas de estas miradas que yo tengo de autoliderazgo consciente y de herramientas y de pensamientos y reflexiones que comparto. Entonces sí, por ahí en Instagram me pueden escribir y seguramente pues podemos ahí entrar en contacto y en el podcast pues si quieren como escuchar un poco más de todo esto, ahí hay muchas de esas ideas también. Entonces ahí estoy. Y en LinkedIn, Súper, mentiras, en LinkedIn también, en Lina Hoyos, yo también publico cositas en LinkedIn, entonces por ahí también es otro canal. súper ahí. Publicaremos también tus redes. Súper. Te interrumpí, ¿querías decir algo para...?
No, para cerrar es que cuando dijiste el tema de integrar estos mundos en el corporativo, es un reto, ¿no? Ese ha sido como mi desafío este año y es como llevar esas conversaciones que a veces se quedan en lo pragmático y en el resultado y es como llevar una conversación un poquito más profunda y ha sido bonito encontrar ese lugar. También cuando dices la valentía, creo que sí hay una mirada que cuando uno em, está dispuesto a aceptar como más verdad en su vida y reconocer más su ser para actuar en consecuencia con eso, hay una valentía que hay que aparecer porque hay conversaciones que ya entonces la políticamente correcta no entra tanto, por ejemplo, en el mundo corporativo que hay tanto de la conversación política, pues al final uno dice, pucha, no tienes con qué siempre sostener esa conversación política cuando estás más en alineación con tu ser. Entonces, sí es un acto de valentía, pero es un acto también de libertad y de coherencia, ¿no? Y de conexión con lo que uno realmente es. Y acá un poco de pronto para los que se pregunten, pero ¿cómo hace uno en ese mundo corporativo? Creo que soltar el miedo para también pararse desde el lugar de si en algún lugar tú no puedes ser tú y actuar en consecuencia, en coherencia, tu ser con tu hacer, pues quizás no es tu lugar. Y sincerarse a esa conversación también es importante. Entonces, lo decía porque seguro de pronto muchos de los que nos escuchen o muchas están en el mundo corporativo y saben que desde ahí puede ser un poco más retador integrar estas dos cosas. Hay que hacerlo de manera asertiva, de manera prudente, pero muy también valiente y coherente. Creo que era como lo que te quería complementar con eso. Súper. También muy auténtico termina siendo el lugar, Mm. ¿no? Sí, total. Retador y auténtico. Bueno, Lini, pues ha sido un placer tenerte Ay, aquí hoy con nosotros y nada, personalmente conversar contigo este rato también. Te agradezco el habernos dedicado este rato a mí, a ADN Transformador y a todos nuestros oyentes. Y espero poder seguir conversando en diferentes contextos. Espero que esto traiga nuevas miradas y nuevas posibilidades para todos. Y nada, no sé, ¿quieres decir algo más para despedirte y no, a darle ti. el espacio? No, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de estos temas más humanos. Nada, no, creo que les compartí mucho de eso, de lo que pienso y me encantará seguro estar ahí cerquita a ustedes para seguir cultivando conversaciones de mucho sentido y valor. Entonces, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Y nos vemos en el próximo episodio. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.